A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de elementos básicos de geometría del área de matemática para primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico, la habilidad numérica. Antes de empezar, quiero recomendarte que laves muy bien tus manos con agua y con jabón o que las desinfectes con algún gel antibacterial. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Carmen. Hola Carmen. Empecemos entonces con lo que sabemos de geometría. En casa debes tener una regla o una escuadra, un transportador, un compás. Todos estos son instrumentos de geometría. Vamos a iniciar estos segmentos estudiando lo que es la geometría y aprendiendo algunos elementos básicos. Entonces iniciemos. La palabra geometría se deriva de los vocablos griegos geos, tierra, y metron, medida. Es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Entonces vamos a empezar por definir algunos de esos elementos básicos que necesitamos para trabajar geometría. Empezaremos entonces con este punto. ¿Ves este punto? ¿Sí? Bueno, ese punto en geometría es importante. Tiene posición, pero no tiene un tamaño, una dimensión, sino que solamente va a tener una posición y lo vamos a nombrar con una letra mayúscula. En este caso, a ese punto le voy a llamar A. Y si tengo un punto B, entonces tengo dos puntos. Ahora veamos. A una línea recta que pasa por los puntos A y B y que se extiende infinitamente se le llama recta AB y se simboliza como AB y le colocamos esa flechita, ¿verdad?, en los dos sentidos arriba. Entonces, esto es lo que llamamos una recta y la vamos a nombrar como AB y le vamos a colocar este símbolo de una flechita arriba para que nos indique, ¿verdad?, cuando la escribimos así nos va a indicar que tenemos una recta. Entonces, cada vez que veas este símbolo significa que AB es una recta. ¿Y qué pasa si tenemos un punto A y un punto B y los unimos a esos dos segmentos, a estos dos puntos, y vamos a formar entonces un segmento a la parte delimitada entre los puntos A y B de la recta AB? Se le llama segmento AB y se simboliza como AB. Entonces, si tengo dos puntos y están unidos por una parte de recta, ¿verdad?, se le llama segmento y los voy a representar como AB y le coloco una lineecita arriba. Esto me permite entonces saber que estoy hablando de un segmento. Si solo tiene una línea arriba, es un segmento. Ahora, si tengo un punto A y de este punto A sale un segmento o una recta, pero se va a extender
al infinito. En este caso hay una parte de la recta que empieza en el punto A y se extiende. Entonces está iniciando en el punto A, pero se extiende infinitamente pasando por el punto B y se le llama rayo AB y se simboliza como AB, pero en este caso le coloco una flechita nada más que me indica que ese es un rayo. Bien, ahora, lo que debemos de saber también que un plano, ¿qué es un plano? Un plano se forma por lo menos con 3 puntos no alineados en una misma recta. Entonces, si tú tienes un punto A, un punto B y un punto C, podríamos decir que ya tienes un plano. No están alineados, pero cuando los unes, ¿verdad? Ya tienes un plano. El plano puede tener varios puntos, ¿verdad? Más y varias dimensiones. En el plano es que vamos a dibujar muchos de los elementos de geometría. Necesitan que tengamos un plano para dibujarlos. Nos imaginamos como un plano también una hoja de papel, nos imaginamos un pliego de cartulina, es un plano, un área, ¿verdad?, que vemos delimitada, es un plano. Entonces, partiendo de estos elementos que ya vimos, vamos ahora a establecer lo que es un ángulo. Pero para esto necesito que usemos entonces nuestro transportador. Si tienes un transportador en casa, búscalo. El transportador me permite medir la abertura entre 2 rayos. El transportador tiene una marca al medio, a veces es un circulito, a veces es una marquita en negro, a veces es un corte del material que me indica que ahí está el inicio. Y el transportador me permite medir ángulos de derecha a izquierda y también de izquierda a derecha. Tiene 2 líneas, ¿verdad?, que puedes observar de medición que van de 0 a 180 y aquí inicia en 0 a 180 porque puedo medir los ángulos en ambos sentidos y voy a utilizar el que me sea más fácil para medir. Siempre debo recordar colocar en el inicio, en el vértice del ángulo, esta marquita, porque eso me permite tener exactitud en la medida. Entonces, para que forme un ángulo necesito por lo menos 2 rayos. Voy a necesitar Voy a necesitar 2 rayos para construir un ángulo. Esta abertura es lo que llamamos ángulo. Este punto de acá es el vértice. Esto es mi ángulo, la abertura. Esto es mi vértice y estos son los lados. Entonces, este es mi lado A, puedo decir. Este es el rayo B y este es mi ángulo O. Entonces, para nombrar este ángulo escribo el símbolo así de ángulo y digo AOB. Este ángulo entonces se llama AOB. Y estoy nombrando a este ángulo por los elementos que lo componen, ¿verdad? El lado A, lado B y el vértice O que tengo acá. En este vértice es el punto en el que se van a intersectar las 2 rectas o los 2 rayos que forman mi ángulo. Ahora, puedo clasificar los ángulos. Para clasificar los ángulos,
vamos a necesitar medirlos. Entonces vamos a tomar nuestro transportador y vamos a medir la abertura que hay entre estos ángulos. Me voy a colocar en el origen, ¿verdad? Aquí, en donde está el vértice, y voy a medir la abertura que tengo. Acá tengo 40 grados. Y cuando encuentro la medida, le escribo 40 grados. Este circulito me indica que son grados. Entonces, veamos. Un ángulo es la abertura formada por dos rayos que son llamados lados. Los lados tienen un punto de origen que se llama vértice del ángulo. El ángulo medido se representa con ese signo, ese circulito, que le vamos a llamar grado. Y nuestro transportador es el que nos sirve para medir la abertura entre los ángulos. El ángulo es esta abertura, nuestros rayos son los lados, y ese punto donde se interceptan las dos rectas o los dos rayos se llama vértice. Bien, entonces, dependiendo de la abertura, de la medida de la abertura, así los podemos clasificar. Clasifiquémoslos entonces. Si un ángulo es mayor de 0 grados y menor de 90 grados, se le llama ángulo agudo. Entonces, si mi ángulo no mide más de 90 grados, es menor de 90 grados, ¿dónde está 90 grados? Lo buscamos aquí en nuestro transportador y está justo al medio. Acá en medio, si mi ángulo está entre estas medidas, se llama agudo. Si es menor de 90 grados, se llama agudo. Lo vemos acá, tenemos un ángulo de 45 grados y es un ángulo agudo. Ahora, si mi ángulo es exactamente 90 grados, si mi ángulo es exactamente 90 grados, entonces mi ángulo se llama ángulo recto. Si el ángulo es exactamente 90 grados, se llama ángulo recto. Y un ángulo recto siempre lo voy a denotar con un cuadrito. Me va a indicar ese cuadrito que ese ángulo es recto. Y siempre que yo encuentro un ángulo recto, voy a colocar mi transportador, ¿verdad? Lo mido acá y mi ángulo recto debe de medir exactamente 90 grados. Lo mido de acá, de derecha a izquierda, tiene 90 grados. Y también de izquierda a derecha tiene 90 grados, porque está justo al medio, ¿verdad? Entonces son 90 grados. Es un ángulo recto. Bueno, llevamos dos entonces, el agudo y el recto. Ahora, si el ángulo es mayor de 90 grados, si el ángulo es mayor de 90 grados, ese ángulo entonces se llama obtuso, pero no puede ser mayor de 180, ¿verdad? Entonces, si un ángulo está entre 90 y 180, se le llama ángulo obtuso. Entonces, de acá para acá, o sea, del medio, ¿verdad? De 90 a 180, mi ángulo se va a llamar obtuso. Es como lo vemos acá. Si lo queremos medir, vemos que mide más de 90, pero menos de 180. Entonces mi ángulo se llama ángulo obtuso. Y cuando mi ángulo mide exactamente la media vuelta, ¿verdad?, de mi transportador, cuando mide 180 grados, mi ángulo se llama llano. Puedes ver que un ángulo llano es un ángulo que tiene la media vuelta y queda completamente recto, ¿verdad? Horizontal. Por eso hablamos a veces y decimos en la llanura. No nos referimos a que hay grama, sino la llanura es la planicie, porque un ángulo llano es
plano, ¿verdad? Es horizontal. Entonces medimos un ángulo de media vuelta. Y ahora tenemos un ángulo completo. ¿Cuál es ese ángulo? El que va a dar la vuelta completa. Mi ángulo completo, si tenemos acá, empiezo a medir de acá y voy a dar la vuelta completa. Entonces, este es un ángulo completo de 360 grados. Con tu transportador puedes ver que no vas a poder medir, ¿verdad? El ángulo completo. No vas a poder medir el ángulo completo, pero si das la vuelta, ¿verdad? Puedes medir la otra mitad, la parte de abajo. La ventaja con los ángulos es que puedes seguirlos midiendo en la parte de abajo girando tu transportador. No hay problema si quieres seguir, ¿verdad? Sabes que a la mitad tienes 180 y lo que haces es ir sumando para obtener la medida del ángulo, que es un poco más grande de 180 grados. Entonces, si da la vuelta completa, es un ángulo de 360 grados, que es lo que tiene la circunferencia, le llamamos ángulo completo. Bien, ahora te dejo este desafío. Veamos. Y miras ahí en casa. ¿Cuál es el camino más corto entre A y B? ¿Este o este camino? ¿Cuál será el más corto? ¿Cuál es el camino más corto entre A y B? ¿Nos vamos por esta curva o nos vamos por este triángulo que tenemos acá? ¿Cómo nos vamos? ¿Cuál será el camino más corto? Bien, el camino más corto entre A y B siempre va a ser la línea recta. Entonces, el camino más corto entre dos puntos siempre es la línea recta. Siempre que busquemos entonces un camino más corto, sabes que el camino más corto es la línea recta. Y para que resuelvas en casa, te dejo este ejercicio. El ejercicio consiste en que vas a dibujar lo que te indica cada símbolo. No te voy a decir qué es, porque entonces ya no vamos a repasar, ¿verdad? El ejercicio es que dibujes lo que te indica cada símbolo. Y acá los ángulos que se te piden. Usa tu transportador y construye estos ángulos. Bien, te recuerdo que debes de guardar todos tus trabajos en el portafolio y tenerlos en orden, con fecha, con título, para que puedas presentarlo en tus establecimientos educativos cuando se te solicite. Y también te recomendamos que te laves muy bien tus manos o que las desinfectes con algún gel antibacterial después de realizar cualquier actividad. Y quédate en casa, por favor. Hasta pronto.